El fotógrafo Agustí Centellas fue pionero del fotoperiodismo en España. Muchas de sus imágenes son tan populares que han alcanzado la categoría de icono y las tenemos tan integradas en nuestra memoria particular que no nos acordamos que fue su retina la que las captó. Estos días podemos ver una buena muestra de su arte en el Centro de Exposiciones de la Fontana d'Or de Girona. Estamos en la Fontana d'Or, en el corazón de Girona. Aquí se expone una parte del legado del fotógrafo Agustí Centellas. Pionero de lo que se denominaría fotoperiodismo, su mirada nos dejó imágenes que forman ya parte de nuestra memoria. Interesado al principio por el cine, Centellas comenzó muy joven en el mundo de la imagen y, armado con su Leica, que le costó 900 carísimas pesetas pagadas a plazos, se lanzó a la búsqueda de un nuevo lenguaje, captando con su objetivo el movimiento y arriesgándose con insólitos encuadres. Diríamos que sus fotos tienen hasta relieve. Al inicio de su carrera, en tiempos de la República, retrató a muchas personalidades de la época. La actriz Margarida Xirgu, el dramaturgo Tennessee Williams, el maestro Pau Casals, el trotskista Andreu Nin, el músico Eduard Toldrà, el poeta Paul Valéry, el gramático Pompeu Fabra y, como no, los presidentes de la Generalitat Francesc Macià y Lluís Companys. Dolores Ibarruri, la pasionaria. Frederica Montseny, líder anarquista, la primera mujer ministra en Europa. Y a través suyo también podemos ser testimonios de una Barcelona alegre. Centellas colaboró en muchos periódicos de Barcelona que esperaban sus positivos para cerrar. Con él asistimos a los hechos de octubre de 1934, cuando Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Colas de votantes en las elecciones de febrero del 36, que ganó el Frente Popular. Centellas se fija en el detalle. Los de la calle Caspe. Los de la Barceloneta. Marzo del 36, Lluís Companys vuelve a Barcelona tras salir del penal de Santa María, en Cádiz. Muchos reconocéis esta imagen, caballos como trincheras, Barcelona resistiendo ante las fuerzas del general Franco. Era el 19 de julio del 36. Centellas salió a la calle para captar la agitación preliminar a la guerra, y lo vio todo el mundo. El frente de Aragón. Los fusilamientos de Lérida. Dolorosos, duros y penosos momentos de la guerra, ese episodio todavía no cicatrizado, presenciamos a través de la retina de Agustí Centellas. Niños jugando a la guerra. Curioso momento de confraternización de anarquistas y guardia civil. Centellas fue detenido en el campo de concentración de Argelès, en el sur de Francia. Le trasladaron al campo de Bram, cerca de Carcassona. Dormía abrazado a su maleta. Algunos pensarían que estaba llena de oro. Y sí, ahí guardaba su archivo fotográfico.